integrales. ¿Ya? Y son del mismo autor. Entonces, vamos a estudiar lo que son las integrales. Ya voy a empezar a grabar, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta antes de empezar? Ya, nadie, ¿no? Entonces voy a empezar a grabar. Ya, muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente tema, que es ya la parte final del semestre, que es el integrales, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué son las integrales. Generalmente vamos a utilizar como aplicación, una de las aplicaciones que tiene la integral es justamente encontrar el área bajo la gráfica, ¿ya? Aquí tienen cualquier gráfica o función, perdón, cualquier función. Entonces, lo que va a hacer la integral, en este caso, es hallar el área bajo esta curva. Entonces, ¿cómo lo va a hallar? Lo va a hallar de la siguiente forma. O sea, en principio, lo que se sabe es nada más que en la antigüedad solamente se podía calcular el área de un rectángulo, ¿ya? Que ustedes saben que es bien fácil, ¿no? Calcular el área de un rectángulo. Por ejemplo, aquí tengo el primer rectángulo, que es base por altura, ¿no? Nada más es base por altura. Entonces es trivial calcular el área de un rectángulo. Entonces, si yo introduzco varios rectángulos, miren, como en acá, entonces, y luego de hallar todo el área de cada uno de los rectángulos, y entonces para hallar el área, miren, como se darán cuenta, es muy aproximado, ¿no es cierto? Entonces, para hallar el área, lo que se hace es sumar todo el área de estos rectángulos, el área de estos rectángulos, ¿no? Voy a sumar. Entonces, esa suma lo vamos a denotar así, una S alargada, ¿ya? Una S alargada. Entonces, esa es la idea de la integral de una función. Claro, va a ser área si la gráfica es positiva, o sea, cuando está por encima de la integral, ¿ya? Porque va a haber funciones de este tipo, por ejemplo, el de rojo acá, que no está por encima de la gráfica, ¿no? Entonces, en ese caso, nada más va a ser la integral. Pero si la gráfica está por encima del eje X, entonces realmente la integral te va a dar el área bajo la curva. ¿Ya? Ese es el concepto de la integral. Bueno. Bueno, entonces, cuando hemos estudiado la derivada,
Entonces su significado era la recta pendiente, era la pendiente de una recta tangente, ¿no es cierto? Entonces, y, y va a haber una relación entre la integral y la derivada también, ¿ya? Por ejemplo, van a ser, la integral va a deshacer a la derivada y la derivada va a deshacer a la integral, ¿ya? Hay una relación como que uno es inverso del otro. Entonces, claro, geométricamente ambos significan eh, más o menos como que diferentes conceptos, ¿no? Ya. Entonces, para esto vamos a ir relacionando este, lo que es la antiderivada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir lo que es antiderivada y luego vamos a definir lo que es la integral en sí, ¿ya? Entonces, definimos lo que es la antiderivada. Ya, entonces vamos a decir que f grande, este f grande, se dice que esta f grande es una antiderivada de la función f en el intervalo i si satisface esto. Entonces en ese caso vamos a decir que f es la antiderivada de f minúscula. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Eh, por ejemplo, esta función grande es la antiderivada de f pequeña. ¿Por qué? Porque cumple esta definición. O sea, si al derivar este f grande me va a dar la f, ¿no? La f pequeña. Y me da, ¿no? Entonces es la antiderivada. Entonces, dado una función, no, será posible siempre encontrar este f grande tal que al derivar me va a dar f, ¿no? Esa va a ser una de las preguntas. Bueno, eh, si a este f, miren, por ejemplo, cuando yo lo derivo me da 2x, ¿no? Cuando le derivo a x al cuadrado. Ahora, si le aumento una constante, ¿cambiará o no? Porque si aumento una constante, sigue funcionando, ¿no? ¿Sí o no? Aquí, si a este f de x le escribo como x al cuadrado más c, una constante, sigue funcionando porque al derivar voy a tener 2x más la derivada de una constante 0, ¿no? Entonces sigo teniendo 2x, ¿no? Entonces, las antiderivadas van a ser de esta forma, ¿no? Van a ser una función que eh, una cierta función más una constante, ¿ya? En general, ¿de acuerdo? Eh, bueno, en aquí, en el libro denota este g, ¿ya? A esa nueva función, g. Porque la f es x al cuadrado y la g también es una antiderivada, ¿no? Que es, por ejemplo, f de x más una constante, ¿no? Entonces, funciona para x al cuadrado, también funciona para x al cuadrado más c. Entonces, o sea, es decir, funciona para f y funciona para g también. Entonces, la g es más general, ¿no? Porque contiene a la c. Y, y es toda una familia, ¿no? Es una familia de constantes, ¿no? Digo, de parábolas trasladados a una constante c. ¿De acuerdo? Ya.
Se puede demostrar también que si hay una igualdad de dos derivadas, ¿ya? Como en este caso, el siguiente teorema. ¿Qué pasa si tengo que dos derivadas son iguales en un cierto intervalo? ¿Qué pasará? Entonces, si son iguales, entonces casi son iguales las funciones, solamente difieren en una constante, ¿ya? Claro, porque, bueno, derivas esto y justamente te da la derivada de f, ¿no? Porque esto es cero. Y listo, ya tienes la igualdad. Entonces, realmente, esto se cumple, ¿ya? Entonces, cada vez que tengan una igualdad de derivadas, pero definidas en un intervalo cerrado, entonces pueden concluir esto, ¿ya? Son casi iguales salvo por una constante. Bueno, entonces ahí tenemos la antiderivada de funciones más generales. Entonces, ¿cuál será la antiderivada de esta función? Antiderivada. Bueno, yo propongo ¿Por qué? Porque al derivar, será un poco más grande, estamos en este ejemplo. En este ejemplo. Entonces, en el inciso A, entonces, ¿cuál será la antiderivada de esta función? Bueno, la antiderivada de esto propongo esto, luego les voy a decir de dónde sale esto. O sea, ahorita estoy sacando de la manga y funciona, ¿no? Más adelante les voy o se va a revelar el secreto, ¿no? Como se darán de cuenta, los que saben ya integrar, la antiderivada va a ser la integral, ¿no? ¿Sí o no? Cierto. Entonces eso les adelanto. Entonces, entonces la antiderivada de esta f, propongo esto. Como les digo, más ratos les voy a decir de dónde sale de tal forma que al derivar me va a dar la función original, ¿no? En este caso mi función original es esto, ¿no? Entonces al derivar me tiene que dar eso, ¿ya? Al derivar f grande. Listo, me da, entonces ese f grande tiene derecho a hacerse llamar antiderivada de f, ¿ya? Pero también sabemos jóvenes, que también funciona para una constante, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Y esto está aquí. También funciona para la misma función. Aquí, perdón, aquí más colocar con otro color. Para esta misma función, pero más una constante. Añadimos eso, ¿ya? Más una constante. Sigue funcionando, sigue siendo antiderivada de f. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta ahí se entiende cómo funcionan las antiderivadas? Sí, entendí. Ya, perfecto. Eh, entonces a esto le hemos llamado G, ¿no es cierto? A hace ratos le hemos llamado G. A todo le hemos llamado G de X, ¿no?
Esa era la antiderivada general, en realidad. Sí. Y este lo borramos porque no está tan bien. Este sería en realidad el... Este también lo borro. Que hay confusión, ¿no? Ya. Entonces, este era en realidad es el F, ¿no? ¿Sí o no? El deber es el F. Más bien vamos a decir así. Completo también. Este es el F de X, ¿no? Ese era el F de X. Entonces, y todo ahora, más con la constante es ahora, es el G de X, ¿no? Todo esto. Con la constante va a ser el G de X. ¿Ya? Entonces, ambos son antiderivadas. Y entonces ahora vamos a definir la integral. ¿Ya? Entonces, la integral indefinida se dice. Cuando va a ser definida, ahí es donde tiene sentido hablar de área. ¿Ya? Por el momento todavía no vamos a hablar de áreas. Más adelante vamos a hablar. Esta es una integral indefinida porque cuando sea definida en un intervalo va a estar definido así, digamos, en un intervalo A, B, digamos, ¿no? ¿Por qué no sale? Tarda mucho, ¿no? No es tiempo real. Ahí. Ya, entonces, hasta aquí todos estamos de acuerdo, ¿no? Hay dos antiderivadas. Entonces, la integral vamos a definir como esta g, ¿ya? Esta g va a ser la integral de esta función, ¿ya? ¿Sí? Hay una relación, ¿no es cierto?, con esta g con esta función. ¿Cuál es la relación? ¿Quién me dice? Hay una relación fuerte. La relación es esta. Es que cuando yo derivo g, me va a dar justamente f de x, ¿no? Hay esa relación, esa fuerte relación entre la g y la f. ¿De acuerdo? Entonces, entonces vamos a definir esa relación que existe, esta g, vamos a definir como la integral. O sea, así lo vamos a bautizar. La integral de f de x, porque hay una relación diferencial de x. ¿Ya? Así lo vamos a llamar a ese g. Entonces esa g cumple de que al derivar me da justamente f. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, como esta g, o sea, vamos a definir como la integral, ¿no? Entonces esta integral, a su vez, esta integral ahora va a ser igual a f grande de x más una constante, ¿no? Porque es el g. Entonces por eso es que definimos la integral como como el f grande de x más una constante. Entonces esto vamos a manejar de ahora en adelante. ¿Ya? Esa va a ser la integral de una función cualquiera. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona, ¿no? Cómo funciona. Entonces recuerden que la f es la antiderivada de f de x. ¿Ya? Bueno.
Entonces podemos construir varios antiderivadas de... A ver, vamos a ver este ejemplo general. En este caso, este de acá que ven, vamos a hacer un pequeño ensayo. ¿Quién sería en ese? Aquí tengo tres variables o tres funciones. Ustedes me van a decir quién es quién. ¿Ya? Ahorita yo estoy relacionando lo que es la g de x grande. Bueno, primero el f. El f. F de x, luego el f grande de x, luego la g de x. Son tres cosas, ¿no? Ahora en este segundo ejemplo, que es una función que conocemos, ¿no? En este de acá, ¿quién sería el f? ¿Quién sería el f grande y quién sería la g? Ya, a ver, vamos a ir desglosando eso. En este caso el f, por ejemplo, sería... aquí le estamos derivando y me da f. Entonces, este sería la antiderivada, ¿no? O sea, este sería el f grande. El logaritmo sería el logaritmo natural de valor absoluto de x. Ese sería el f grande. Ahora, el f pequeña, ¿quién sería? Este, ¿no? Porque al derivar me ha dado este, ¿no? Y entonces esta es la antiderivada, que está en el rectángulo, y sería la antiderivada porque me va a dar la función original. Ahora, ¿quién sería la g? La g de x. Bueno, sería el logaritmo natural, valor absoluto de x más una constante, ¿no? Solamente ahí aumentamos una constante, porque sigue siendo antiderivada de la f. Es decir, que cuando yo lo derivo, me da esa función. Esto igual, ¿no? O sea, cuando yo lo derivo, me da la misma función. Sí, la derivada del logaritmo natural de valor absoluto es 1 sobre x. Y así, ¿de acuerdo? Ahora, listo, entonces eso sería por el momento, ¿no? Y a esta g le hemos llamado, ahora, su nuevo nombre es la integral de f de x, diferencial de x. Sí, ya lo hemos llamado, ¿no? Pero ¿quién es f ahora? El f es 1 sobre x. Entonces, este es el logaritmo natural de x más una constante. Es decir, que la integral de 1 sobre x es igual al logaritmo natural de x. ¿Ya? Entonces hemos construido una integral. ¿Ya? Eso. Entonces, entonces, ¿cómo se lee esto?
esto ahora, a partir de ahora. ¿Cómo es que se va a leer? Se va a leer de la siguiente manera. ¿Cuál es la antiderivada de esta función? ¿Cuál es la antiderivada de esta función? Entonces, la antiderivada de 1 sobre x va a ser el logaritmo natural de x más una constante. Esa es su antiderivada. Entonces, aquí vamos a tener sus funciones y aquí van a estar sus antiderivadas. ¿Ya? Eso es. Bueno. Entonces, ahora vamos a construir esas tablas. A ver, por ejemplo, aquí. A ver, observemos acá, como último ejemplo. ¿Cómo se va a leer esto? Entonces, ¿cuál va a ser la antiderivada de coseno? ¿Cuál va a ser la antiderivada de coseno? Entonces, la antiderivada de coseno va a ser el seno de x más una constante. ¿Por qué? Porque al derivar esta función me va a dar justamente el coseno. ¿Cierto o no cierto? Ya. Entonces, así funciona. Entonces, cada vez que yo deriva esto, me tiene que dar igual a esto, ¿no? Al integrando. ¿De acuerdo? Ya, pero ahora la cosa es cómo encontrar esto, ¿no? Porque uno no puede estar adivinando cada vez, ¿no? Tener una función y tal que al derivar me va a dar esto. Entonces, para eso ya existen tablas, ¿ya? Existen tablas. Entonces, este es, por ejemplo, una tablita, ¿ya? Entonces, vamos a listar toda la tabla, ¿ya? De una vez, para que lo tengan. Entonces, por ejemplo, aquí está. Obedezcan a esto nomás. Este es lo que les va a servir. ¿Ya? Ese. Esa es en realidad la tabla. Este también por este lado, este también. Entonces, ahora ya podemos verificar, ¿no? A ver, podemos decir si está bien o no esta fórmula, por ejemplo, o si no este de acá. ¿Esta fórmula está bien o no? ¿Qué dice? Pero vamos a ir analizando uno por uno. ¿Este está bien o no? ¿Cómo verifico si está bien o no? O sea, aquí me está diciendo la integral de 1, o sea, la integral indefinida de 1 es x más c. Y estoy integrando con respecto de x. Eso tiene que ser claro. ¿Ya? Con respecto de x. Entonces, ¿está bien esta fórmula o no está bien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo verifico si está bien o no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Eso, muy bien, Alex. Tengo que derivar esto, el lado derecho. Digo, sí, el lado derecho. ¿Cuánto es la derivada de x más c? Es 1. Y ese 1 se encuentra aquí. Ahí. Que no se anota, ¿no ve? Entonces está bien esa fórmula. Ahora, ¿esta fórmula estará bien o no estará bien? ¿Qué tengo que hacer para saber si está bien o no? Tengo que derivar esto. Tengo que derivar. Una vez derivando, derivo toda esta función y me debería de dar esta otra función. O sea, x al cubo. Digo, x a la n. ¿Ya? A ver si ustedes derivan. Aquí está su derivada, miren. Entonces derivamos. Derivo y a ver, vayan derivando.
¿Cuánto es la derivada? Es trivial, ¿no? Este es x a la n más 1. N más 1. Entonces la derivada de esto es igual a, como esto es una constante, sale, ¿no? O sea, es decir, el 1 sobre n más 1 sale. Voy a tener la derivada de n más 1 nada más, la prima. Y este es 1 sobre n más 1, que es constante. Entonces la derivada de esto, ¿cuánto va a ser, jóvenes? La derivada. Baja el n más 1 y luego lo descontamos menos 1, ¿no? ¿Sí o no? Entonces va a quedar n más 1 por x n más 1 menos 1, ¿cierto? Entonces esto con esto se van, entonces al final este con este se va, me va a quedar xn, ¿no? Justo como habíamos dicho. Entonces realmente la de... aquí falta algo, ¿no? Bueno, acá podemos aumentarle más una constante, no pasa nada, ¿no? Sí, porque la derivada de una constante es cero, entonces no pasa nada, no afecta en nada. Bueno, entonces, cuando derivamos, justamente me ha dado el x a la n, ¿ya? Y así pueden ir comprobando. Por ejemplo, para el seno de x más c, ¿qué tengo que hacer? Derivar. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno. Ahí está. Coseno. ¿No? Y así en toditos. Entonces, entonces ya podemos utilizar estas tablas. Entonces ahora vamos a leerlo así. ¿Cuál es la integral de seno? Es menos coseno, ¿no? ¿Cuál es la integral de secante al cuadrado? Tangente, ¿no? ¿Cuál es la integral de cosecante al cuadrado? Es menos cotangente. ¿Cuál es la integral de secante por tangente? Secante. Y así, estos tienen que memorizarlo, ¿ya? ¿Cuál es la integral de todo esto? Entonces es este. Habíamos calculado cuando hemos estudiado la función inversa, ¿se acuerdan? Hemos calculado justamente la derivada de la inversa de seno de x y nos había dado esto, ¿no? O el de coseno era, uno de los dos hemos calculado. Ahí está la... mmm, ahí está el este, ¿no? Las fórmulas de integración. Aquí falta la inversa de coseno, ¿no? Eso estoy buscando. ¿Lo han visto por ahí? Ya. Pueden ver las otras tablas también, ¿ya? Pero bueno, en el libro presenta estas. Pero si hay más, debe haber más, siempre hay más. Hasta aquí han entendido cómo se verifica si está bien esta fórmula o no. Hasta pueden construir otras fórmulas, ¿no? Por ejemplo, no, la cosa es que no me acuerdo la inversa de... La derivada del inverso de coseno, no me acuerdo. Si me acordara, entonces aquí podría colocar, ¿no? Así. Más una constante que no afecte en nada. Entonces yo podría saber cuánto es la integral o de quién estoy integrando. No me acuerdo. Sí, o sea, la cosa es que lo que no me acuerdo es esto, ¿no? ¿Cuánto es?
derivada. Pues si alguien se acuerda cuánto es la derivada, entonces coloca esa función aquí, ¿no? Y listo, ya tendría otra nueva integral, ¿no? Entonces así puedes ir creando. Por ejemplo, si yo quiero crear de x al cubo, digamos, ¿no? De esta sí me acuerdo, ¿no? Aquí estoy creando integrales. Entonces, para crear integrales, ¿qué tengo que acordar? Tengo que acordarme cuánto es la derivada de este, ¿no? ¿Cuánto es la derivada? Entonces, de este es x al cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Su derivada. Entonces, como me acuerdo, entonces coloco acá x al cuadrado. Listo, ya tengo la forma. ¿De acuerdo? Entonces, si saben derivar, o sea, si mientras más funciones que se acuerden cuánto es la derivada, entonces van a tener más fórmulas para la integral. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más funciones sepan derivar, entonces pueden hallar la integral. Bueno, de polinomios, de coseno, seno, tangente, bueno, ahí debe haber más. ¿Ya? Entonces, pero en principio pueden memorizar esto. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿no? ¿O no? Por ejemplo, a ver, ¿cómo sería de... A ver, quiero hallar la integral de alguien. No sé quién es. Lo que yo tengo que hacer de cualquiera. Por ejemplo, de la exponencial. Entonces, para saber quién es acá, quién está aquí, ¿qué tengo que hacer, jóvenes? Llevármelo esto a un lado. Y lo único que tengo que hacer es que derivar. Derivo y la función que me dé es e. ¿Cuánto es la derivada de la exponencial? E a la x, ¿no? E a la x. Entonces, ese es el que entra acá. E a la x. Entonces, por ejemplo, la integral de la exponencial, ¿cuánto había sido? Exponencial, la misma exponencial más una constante. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo crear varios integrales, cuantos yo quiera. Solamente tengo que saber derivar. ¿Ya? Sé derivar, entonces puedo hallar la integral. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Donde E a la x más c es una antiderivada. De f, de e a la x, ¿no? Y ahí se coloca eso. Bueno, con esto ya supongo que está claro, ¿no? Entonces la cosa es tener esta tablita, ¿ya? Estas tablitas que tienen que aprendérselas. Tienen que aprendérselas para hacer rápido los ejercicios, ¿no? Claro, pueden estar deduciendo, pero van a tardar horas y horas. Y mientras sepan más rápido, lo van a hacer el examen. La cosa es ganar tiempo, ¿no? Porque no hay tiempo. El tiempo es oro, ¿no? Tenemos que ir a jugar,
tenemos que irnos a divertir, entonces realmente no hay tiempo. Ya, entonces acá ahora lo vamos a ver a los revés, ¿ya? O sea, aquí lo estamos viendo de este lado a este lado, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque cuando derivábamos, entonces obteníamos esta función de adentro, ¿ya? Entonces estábamos mirando de este lado a este lado. Ahora vamos a mirar de este lado a este lado, ¿ya? Es decir, que cuánto será la integral de cosecante, por ejemplo, tengo que saber. Entonces, a ver, entonces menos cotangente de x, listo, ¿ya? Así, ¿de acuerdo? En la práctica este se utiliza más, este de acá. O sea, ¿cuánto será la integral, por ejemplo, de x a la 2, por ejemplo? Del x a la 2. Entonces va a ser x a la 3 dividido entre 3 más una constante, ¿ya? ¿Cuál será la derivada, por ejemplo, de x, nada más? De x, entonces en ese caso n vale 1. Entonces la fórmula va a ser x a la 2 sobre 2, ¿no? Y así. Ahora, si vale 1 acá, entonces es nada más x más c. Esa es la integral de 1, es x, x más c. ¿Ya? Véanlo cómo pueden retener eso. Yo tengo algunas técnicas, pero bueno. Ahí está, ¿no? Entonces aquí hay algunos ejemplos de integrales. Entonces aquí tengo ¿cuánto es la integral de 1? ¿Cuánto hemos dicho? Es x más c. Listo, ya está resuelto. A ver, vayamos con más ejemplos. Ya, ¿cuánto será la integral, por ejemplo, de a? ¿Cuánto será la integral de a? Entonces, nuevamente, miren, acá dice, bueno, a ver si lo entienden. Por ejemplo, por la ley de exponentes, puedo escribir así. ¿Está bien? ¿Todos están de acuerdo? Ya. Luego ahora utilizo esa fórmula que me dieron, que era el x a la n. Es el de x. ¿No? Ahora, ¿para qué n voy a aplicar esa fórmula? Voy a aplicar para n igual a 5, digo menos 5, ¿cierto? ¿Sí o no? Por eso aquí está aplicando para n menos 5 y bueno, aplico, ¿no? Entonces aplicando voy a tener así. Aquí lo sumo más 1, a la n hay que sumarle más 1. Ahí está, lo estoy sumando. Y este mismo se copia aquí abajo. O sea, menos 5 más 1 se copia abajo, más una constante. ¿De acuerdo? Y entonces voy a operar. Entonces menos 5 más 1 es menos 4. Y y aquí también es menos 4, pero el signo lo ha colocado aquí adelante, ¿no? Está bien igual. Ustedes saben que el signo puede ir arriba, al medio o abajo, ¿no? Por propiedades. Y aquí tengo más c. Y finalmente, esto puedo reescribirlo. Ustedes saben que por la ley de exponentes se baja abajo. Y ya. ¿Está bien lo que dije o no? ¿Han entendido la parte A o quieren que vuelva a explicar? ¿Qué dicen? Ya, muy bien, Edson. Perfecto. Ya la 2, lo mismo.
la 2, digo la B. A ver, para la B vamos a ser un poco detallado, ¿ya? Para la B. Voy a borrar todo. A ver, este va a ser el detalle. ¿Qué vamos a hacer? Un detalle. Ya, para la B. Para la B, entonces dice que tenemos que integrar la raíz de x diferencial de x. Me está diciendo ahora los revés. Bueno, entonces esto puedo escribir como x a la 1 medio diferencial de x. ¿De acuerdo? Hasta ahí todos de acuerdo, ¿no? Estoy utilizando la definición de la raíz. Ya. Bueno. Entonces, ahora aplico esta fórmula nuevamente. ¿Cuál era? La integral de x a la n diferencial de... Esto tienen que sabérselas de memoria. Si no saben, inténtenlo. ¿Ya? Porque si no, no van a poder. Es una constante. Ya. Entonces, en este caso, n vale... ¿Cuánto vale n? N vale 1 medio, ¿no? Entonces, reemplazo nada más. Entonces, dice cociente. ¿De quién? De x elevado a la n. N vale 1 medio. Más 1. Y eso aquí, otra vez repito, más 1, más una constante. Ya está resuelto. Listo. Ya. Aquí podrían quedar, ¿no? Porque ya está resuelto, en realidad. Ahí. ¿De acuerdo? Ya está resuelto. Pero para darle más elegancia... ¿Hasta ahí todos se entienden? ¿O no? Hasta ahí. Ya. Como no dice nada, entonces así es. Ay, otra vez dice, ¿no? Ya quiero integrar esto. Hasta ahí todos de acuerdo. ¿Están de acuerdo que la raíz de x se puede escribir así? ¿No es cierto? Solamente estoy reescribiendo la raíz. Eso sí o sí tienen que saber. Ya. Ahora tengo casi igualito, miren, fíjense acá. Aquí fíjense. Ahora tienen que comparar. Miren, x, x. D de x, d de x. Integrar, integrar. Todo es lo mismo. Entonces, por comparación, ¿cuánto vale n? N vale 1 medio. ¿Ya? Entonces, tengo esta forma. Si tengo esta forma, entonces tengo derecho a aplicar esta fórmula. Entonces dice la fórmula. Aquí tienes que colocar esta x que está acá, colocas aquí, y esta n lo sumas más 1. Y este n más 1 lo bajas acá, copias lo mismo, y más una constante. Nada más. Tú solamente obedeces la regla, esta regla. Si obedeces te va a ir bien, y si no, pues ni modo, ¿no? Entonces obedezco, ¿no? La regla. Entonces, ¿cuánto vale n? Vale 1 medio, entonces copio ese 1 medio acá, porque eso es lo que vale. Por comparación ya les dije, ¿no? Entonces copias nada más. Miren, he copiado 1 medio más 1. Y aquí n vale 1 medio y más 1. Y copio la constante c. Y listo, ya está resuelto. ¿Ya? Ya está resuelto. Ahora lo que tengo que hacer es simplificar. O sea, hasta aquí todo está bien. La cosa es hacer desaparecer la integral. Si hacen desaparecer, ya está. Pero para darle más elegancia, para que uno entienda, para que uno redondee, para no hacer renegar al docente. Entonces, lo simplifican, lo compactifican y lo hacen
digamos, bonito el resultado. Entonces acá, por ejemplo, ¿cuánto sería 1/2 más 1? Entonces sumo 1/2 más 1. Entonces va a ser 3/2, ¿no? Entonces acá colocan 3/2. Y aquí lo mismo, ¿no? Porque como es lo mismo, 3/2 más 1. Digo más C, más una constante. Entonces acá, aquí se supone que tiene 1, ya sean extremos y medios. Entonces les va a quedar 2x 3/2 sobre 3. Ahora sí ya no se puede hacer más nada. O tal vez es 3/2 como raíz. Pero ahí creo que está bien. Ese es lo más. Ahí está. Ahora sí está entendible, compactificado y así. Entonces, esa es la integral. Ahora, ¿cómo pueden hacer la prueba que si aquí me falta la constante C, ¿no? Ahí. Hay veces que esa constante también tienen que ir graduando, porque es cualquier constante. Puede ser un medio, puede ser cero, cualquier constante que ustedes quieran. Hay veces que para ponerlo más elegante al resultado, entonces esa C se escoge de forma muy adecuada, digamos, ¿no? Eso se utiliza y se hace en ecuaciones diferenciales ordinarias, por ejemplo, ¿no? Para darle más elegancia al resultado. ¿De acuerdo? Pero así, está bien. Ya, entonces, de acuerdo. Hasta ahí. Y ya. Muy bien. Entonces, eso. A ver, veamos más ejemplos. Ahora hay algunas propiedades que se cumplen, por ejemplo, como en las derivadas, por ejemplo, si yo tenía una constante, salía en la derivada, ¿no? Entonces, lo mismo acá. Si yo tengo la integral de una constante por una función, entonces la constante sale gratis, o sea, no hay que hacer nada, o sea, todos felices, ¿no? Felices y contentos, porque mientras deshagamos a la integral, todos felices, ¿ya? Y es difícil deshacernos de la integral, por si acaso. No tenemos una regla general, por ejemplo, para el producto. Entonces ahí tenemos que utilizar lo que es integral por partes, que es un poco difícil, ¿no? Miren, como en la derivada teníamos una regla para la suma, para la resta, para la división, para el producto. ¿Se acuerdan? Miren, pero para la integral no. Es bien restringido. Solo tenemos para la suma y para la resta. No hay para el producto, tampoco para la división. Entonces, y cuando tengamos divisiones, ¿qué vamos a hacer? Cuando tengamos producto de funciones, ¿qué vamos a hacer? Está difícil, ¿no? Entonces, hay técnicas, pero no. O sea, hay técnicas que nos van a ayudar a integrar. Pero si tenemos suma y resta, todo es trivial. Y si tenemos una constante, es por si acaso, no es una función. Cuando es constante, aquí tenemos algo de producto, ¿no? Pero uno de ellos es constante y el otro es una función. Entonces, en ese caso, la constante sale rápidamente, ¿no? Constante se dice porque esta acá no depende de x, ¿ya? Entonces, todos los que no dependen de x son constantes. A ver, si yo hubiese colocado así, y esto van a ver también en cálculo 2, por ejemplo. Si este hubiese sido, digo yo, algo así. A ver, ¿dónde puedo anotar acá? Integral de g de x, digamos. G de y. Luego tengo f de x, diferencial de x. Aquí parece que hubiera dos funciones, ¿no? Pero aquí la f depende de x, la g depende de y. Entonces, ¿yo a cuál voy a obedecer? ¿Al que depende de x o al que depende de y? Porque son dos variables. A ver, ¿quién me dice? ¿A cuál voy a obedecer?
¿Quién me indica cuál de estas dos es variable y una de ellas es constante? Eso, a X tengo que obedecer. ¿Por qué? ¿Quién me dice eso? Me dice este de acá. A este tiene que obedecer. Ese te está diciendo, o sea, la diferencial de X te está diciendo cuál es la variable. Entonces, en este caso te está diciendo la X es la variable. O sea, esta es una función de X. Entonces, entonces este sería una constante. ¿Por qué? A ver, se ve. Ya. Este. Como no depende de X, entonces esta variable sería como una constante. Es decir, puede salir. Entonces va a salir la g de y, ¿no? Y aquí nada más me va a... Este no puede salir porque está en función de X, ¿no? ¿Listo? Entonces, algo así está pasando. Ahora, ¿qué tal si fuera así? Ay, ¿qué tal si fuera así? Diferencial de y. Ahora, ¿cuál es constante? ¿La f o la g? Eso, la f. La f es constante ahora. O sea, ahora porque ahora ya es con respecto de y. O sea, la y dice que es variable. Y los que no dependan de y, pues son constantes. Entonces aquí la f de x va a salir. Y va a quedar g de y. G de y diferencial de y, ¿no? Listo. Algo así. Esas cosas. Entonces todo depende de... Este es el que ordena, por si acaso yo. Por eso estoy haciendo esos ejemplos. Cualquier cosa que quieran hacer, o, o va a haber dos o tres variables, y pues, ¿cuál es ahora? ¿Quién es quién, no? Entonces este es el que ordena. Si aquí está X, entonces las X son las variables, ¿ya? Eso. Ahora, bueno, entonces como es una constante sale, y luego vamos a tener esto. Cuando es más y menos, las integrales se reparten. Listo, ya está. Se parten y calculamos la integral bajo esas tablitas. Ahora la cosa es, como les decía, no hay para el producto ni para la división, ¿no? En ese caso vamos a utilizar lo que son integrales por partes, que está más adelante. Salto de esta parte de integrales, pero vayamos avanzando. Vayamos avanzando. Mira, aquí hay ejemplos. Entonces quisiera calcular la integral de todo esto. La solución. ¿Cómo vamos a calcular entonces esta integral? Entonces empezamos 4x menos 2 sobre x más 5 seno de x, diferencial de x. Entonces aquí las variables son las x, ¿no? Porque estoy diferenciando con respecto de x. Ahora, ¿qué hago? Tengo sumas y restas, pero no hay problema, porque yo sé que se reparten las integrales con respecto de restas y sumas, no hay problemas, hay que estar feliz. Entonces, aplico nada más ese hecho. Entonces, aquí va a ser diferencial de x menos la integral de 2 sobre x diferencial de x más 5
seno de x diferencial de x. X diferencial de x. ¿No? Ahora, ¿está bien hasta ahí? ¿Todos de acuerdo? Es de partido la integral, nada más. Con su diferencial de x. ¿Está bien? ¿O no? Ya, muy bien. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, ahora, ¿qué hago acá? Miren, como esta es una constante, 4 es una constante, sale de la integral gratis. Listo, entonces, sale. Y me quedo con la integral de x. Ese no sale porque es una variable, no sale fácilmente. A 2 también es constante, sale y nada más me va a quedar 1 sobre x, diferencial de x, más el 5 sale y me va a quedar seno de x nada más, diferencial de x. Listo. Ahora me aplico las formulitas, ¿no? A ver, ¿cuánto es la integral de x? ¿Quién me dice así, hablando? Es x al cuadrado sobre 2, ¿no ve? ¿Sí o no? Más una constante. Ya. Directo, entonces lo voy a anotar ya. Entonces acá, si quieren, pueden utilizar la propiedad asociativa para no confundirse con las constantes. Pero al final la constante pueden suponer que es cero, si quieren, ¿no? Para que no se compliquen mucho. O si no, una vez que integren todo, al final colocan una C. A ver, vamos a ver por qué eso sucede. Entonces, esto va a ser x al cuadrado sobre 2 más una constante. 1 lo voy a llamar ya, la constante 1. Ya. Menos 2. Ahora, la otra es... ¿Cuánto es la integral de 1 sobre x? ¿Quién me dice? ¿Será el logaritmo de x? Porque, bueno, uno diría, a ver, este puedo escribir como x a la menos 1, ¿no ve? Y luego aplico esta fórmula que funciona para, a ver, funciona para todos, pero menos para el menos 1, ¿qué tal? ¿Por qué? Porque si reemplazas acá x a la menos 1, entonces si reemplazas te va a dar esto, menos 1 más 1, aquí menos 1 más 1. ¿Qué problema tendría si es que obedezco eso para menos 1? Tendría problemas en este dominio, digo, en el denominador me daría 0 y ustedes saben que no existe, ¿no ve? Algo dividido entre 0. Entonces, esta fórmula, no funciona para el menos 1, ¿ya? O sea, para n igual a menos 1 no funciona. O sea, hay que descartar para ese caso, ¿ya? Para todos funciona menos para el menos 1.
Entonces, pero para el menos 1 existe otra fórmula. A ver, ¿cuál será? Esa es la cosa. ¿Cuál será? Entonces, a ver, vayamos a las tablitas, ¿no? La chanchula. Ahí está. Estamos en este caso, miren. En este caso. Ahí está nuestra chanchula. Entonces la integral de 1 sobre x había sido logaritmo natural. ¿Ya? Logaritmo natural. Eso. Ahora, si saben que x es positivo, por ejemplo, entonces pueden omitir el valor absoluto, ¿no? Porque el valor absoluto de un número positivo es el mismo, ¿no? Sí. Ya, pero por el momento vamos a colocar el valor absoluto más. Eso. Entonces ya con eso ya estaría solucionado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado acá. Aquí el libro no dice, ¿no? Ah, ahí está, miren. Esta reglita o esta fórmula funciona para todos, ¿ya? Pero aquí hay una nota que no hemos leído. Este primer resultado solo es válido si, dice, si n es distinto de menos 1. Vale para todos menos para el menos 1. Y justo para el menos 1 es otra fórmula, es el logaritmo, ¿sí? Listo. Esa observación hay que hacerla, ¿no? Y entonces, acá es nada más y nada menos que el logaritmo natural de valor absoluto de x más una constante C2 le voy a llamar. Y por lo tanto, más, sigo trabajando, más 5, y aquí, ¿cuál es la integral de seno? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuánto es? Pues menos coseno debe ser, ¿no? Menos coseno de x más una constante C3, digamos. ¿Ya? Entonces ya está resuelto. ¿Por qué? Porque ya he hecho desaparecer todas las integrales. He hecho desaparecer todas las integrales. Listo. Ahora lo que tengo que hacer es colocarle una solución más compacta. A ver si hay simplificaciones, todo eso, ¿no? Pero, a ver, veamos, ¿no? Entonces, lo que va a pasar, miren, toda esta, o sea, lo que quiero que observen en este ejercicio es que todas estas constantes lo vamos a volver en un solo constante. Y de hecho se puede omitir. A ver, veamos cómo. O pueden pensar que esas constantes son todos ceros, no hay problema. ¿Ya? En algunos casos sí vamos a necesitar de esas constantes porque nos ayudan a resolver muchos problemas, o sea, es esencial esas constantes. Hay veces que no nos sirven y hay veces que sí nos sirven, ¿ya? Totalmente, o sea, es muy esencial que existan esas constantes. Hay veces que no, o sea, no es un perjuicio. Y hay veces que es importante, si no podemos resolver, ¿ya? Mira, entonces aquí por ejemplo se van a simplificar, me va a quedar 2x haciendo la distributiva, ¿no? Más 4c, 1. Estoy repartiendo el 4. ¿Ya? Y aquí voy a repartir el menos 2 log de x. Menos o más menos 2 por 2, lo mismo, ¿no? Listo. Luego menos 5 coseno de x más 5 por C3.
3. Ya. Entonces, bueno, me va a quedar 2x al cuadrado. Voy a ordenar de la siguiente forma. Todos los que... ¿ya? Entonces, voy a tener más. Digo menos. 2 logaritmo natural de x y menos 5 coseno de x. Listo, y todo las constantes lo voy a agrupar en uno solo, porque al final son constantes, y lo voy a agrupar así. Y eso siempre se puede hacer, siempre. C2 más 5, C3. ¿De acuerdo? Hasta ahí todos de acuerdo. Miren, ahora a todo esto le voy a llamar, porque todo es una C, le voy a llamar, ¿ya? C. ¿Por qué? Porque 4 es una constante, C1 es una constante, multiplicación de constantes, constante, suma de constantes, constante. Todo esto es un número, ¿ya? A ese número le voy a llamar C. Y entonces me va a quedar al final 2 menos 2 logaritmo natural de x menos 5 coseno de x más una constante. Entonces aquí puedo integrar de forma, digamos, haciendo valer constante 0, ¿ya? Aquí normal igual constante, sin estas constantes, aquí, ¿ya? Pero una vez que integre, bueno, si integro de memoria, por ejemplo, al último puedo colocar una constante C, listo. Porque al final, miren, se ha simplificado, ¿no ven? O sea, todas las constantes en una sola constante se han reunido. Eso con la práctica van a sentir eso, ese trabajo que... eh, es decir, que no es necesario colocar las constantes C1, C2, C3, sino puedes, una vez que hayas integrado de tal forma que las constantes eran 0, 0, 0, y al final puedes colocar si es que consideras necesario, digamos, la constante, ¿ya? Porque al final en una sola se van a agrupar, y este es el ejemplo, ¿no? Donde se agrupan en una sola y al final pueden colocar una C. Bueno, ustedes véanlo, ¿ya? Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Tenía una duda. Sí, dime nomás. En la primera parte del final, en 2x, ¿sería x al cuadrado o solamente x? ¿O dónde se fue el cuadrado? A ver, en este paso. No, a la última parte, la última parte. Ahí ya, ya. Sí, aquí falta 2, ¿no? Ahí falta 2. Gracias. ¿Esa era, no ves la duda o no? Sí, 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 eso era. Ya, Ahí, gracias. gracias. Sí, me he olvidado colocar el x al cuadrado. Perfecto. Sí, ahora sí está bien. Ya, gracias, gracias. Bueno, entonces así, ¿ya? Así van a ir trabajando, ¿ya? Entonces, ahora, a ver, ¿qué será el siguiente ejemplo? Ya estoy en... Ahí tienen ejercicios para hacer. Y ahora vamos a estudiar el método por sustitución. Es uno de los métodos que ayuda a resolver muchos problemas. ¿Ya? Entonces ahí está. Por ejemplo,
queremos resolver este ejercicio. Entonces, ¿en qué consiste el método por sustitución? Vamos a hacerlo uno detallado y el otro no detallado, pero a ver, creo que aquí. A ver, veamos cómo se puede entender eso. Aquí me dijo como que está complicado. Ya. Entonces, supongamos que me dicen integrar esta función, de acá. Ya, me dicen integrar. Entonces, ¿en qué consiste el método por sustitución? Ya directamente, porque miren, esta integral se parece mucho a lo que es o tiene la forma, digamos, de u, digamos, un medio diferencial de u, ¿no? Que esta sí sabemos integrar, ¿sí o no? Algo compacto. Esto ya sabemos integrar con esa reglita, ¿no ve? Digamos, de u, n, diferencial de u ahora, ¿no? Entonces, aquí va a ser u, n más 1 sobre n más 1. Voy a suponer que la constante es 0 ya, para trabajar cómodamente. Ya. Entonces, se parece mucho a eso. Entonces, a ver, ¿cómo es el primer ejercicio? De cambio de variables, si quieren, ¿no? O por sustitución. Mejor es, creo que cambio de variable. Ya, pero a ver, primero a eso se parece. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer aquí un cambio de variable o por sustitución. Cambio de variable. O sustitución. ¿Qué método es? Sustitución, dice, ¿no? O sustitución. Ya. Entonces, como se parece mucho a eso, entonces nuestro cambio es la sugerencia, ese es el problema de la sustitución. ¿Cuál voy a sustituir? Ese es el problema, porque ahorita este es trivial, ¿no? Pero más adelante van a tener una expresión grande y no van a poder, digamos, adivinar cuál sustituyo. O sea, pues solamente la práctica les va a sugerir, porque ustedes, si ya saben manejar esto, obviamente medio parecido, van a decir, entonces ya van a saber cuál es la sustitución, pero si no practican, entonces no, pues ahí van a quedarse mirando nomás el ejercicio todo el día, ¿no? Pero si saben, digamos, si hacen la práctica o van entrenando, entonces ya poco a poco ya van a poder reconocer, digamos, el ejercicio. Ese es el detalle, ¿no? Entonces, bueno, entonces acá, como es el primer ejercicio, entonces le voy a llamar u, o sea, vamos a hacer un cambio de variable para que se note. U le voy a llamar a 5x más 1. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, miren acá, todo está en función de x, ¿no? ¿Sí o no? Ahora lo voy a sustituir a la variable u. O sea, todo aquí voy a hacer desaparecer primero
O sea, la idea aquí es hacer desaparecer la integral, listo. Si hago desaparecer la integral, ya está resuelto, ¿no? Entonces, aquí primero voy a hacer desaparecer todo lo que tenga que ver con x. Lo voy a introducir una nueva variable que va a ser la u. En todo esto tiene que estar solamente la u. Resuelvo y luego vuelvo a la variable original que era x. Y listo, ya estaría resuelto todo. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, todito tengo que convertirlo en función de u, ¿cierto? Entonces hago eso. Entonces, para hacer eso, por eso es que acá tengo que diferenciar, tengo que relacionar, o sea, acá, por ejemplo, acá tiene que aparecer el diferencial de u, ¿cierto? Y tengo que hacer desaparecer la diferencial de x. Entonces, ¿cuál es la relación de eso? Entonces, lo que tengo que hacer es acá, tengo que diferenciar u con respecto de x. ¿Cuál es la derivada de u con respecto de x? Esta es la u, ¿no? Entonces ahora tengo que derivar esta u con respecto de x. Entonces con respecto de x, ¿esto cuánto va a ser? 5 nada más, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Está ahí? Esa es la derivada. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, de aquí, ¿qué voy a despejar? ¿La diferencial de u o la diferencial de y? ¿Cuál me conviene? Aquí esto tengo que deshacerme de la diferencial de x. Tengo que deshacerme. Entonces de acá tengo que despejar este, ¿no? Porque ahora voy a introducir una nueva diferencial, que es la de u, ¿sí? Entonces voy a... Es como despejar, en realidad son conceptos ya matemáticos que permiten hacer eso. Entonces acá voy a tener este diferencial de u y mejor acá debía colocar todo esto. Aquí lo haré ya, jóvenes. Ya está hecho, ¿no? Ahí nomás. Entonces acá diferencial de x, ¿cuánto vale? Va a ser un quinto. Es como despejaría. ¿Está bien? Para que no se compliquen. ¿Está bien, no? Perfecto. Ahora sí, todo eso voy a reemplazar aquí. Esto acá, esto aquí. Entonces, ¿cuál sería mi nueva integral entonces? Luego tenemos lo siguiente, o sea, la integral ahora, o sea, la integral original, la integral de 5x más 1 elevado a la 1 medio diferencial de x es igual por el cambio de variable, ¿a qué es igual? A la integral de u nada más. Lo he compactificado. U, porque eso vale u, ¿no? Entonces, 5x más 1. A la 1 medio, ahora, ¿cuánto vale la diferencial de x? Ahora vale un quinto diferencial de u. ¿Ya? Ahora sí, ya está todo en función de u. O sea, todo lo he cambiado en u. Ahora sí puedo integrar porque miren, se parece a este, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Ahora, ese un quinto es una constante, entonces voy a deshacerme primero de ese un quinto y ahora sí la u, un medio, diferencial de u. Listo.
Aquí me indica, ¿no? ¿Quién es la variable? El u es la variable, entonces acá. Esto me aparece. Ya. Esa u es la variable, entonces ahí se queda. Ahora, ¿cuánto será la integral de eso? A ver, jóvenes, sin la constante, jóvenes. Directamente. Digamos que la constante vale 0. Va a ser un quinto. ¿Cuánto es la integral, jóvenes? A ver. Rápidamente. Un medio, 3 medios. 3 medios, cuando coloco abajo 3 medios, 2 tercios de u a la 3 medios. ¿Ya? Así va a ser. Si es que ustedes lo integran. ¿Está bien o no? Lo verifican, ¿ya? Lo estoy haciendo rápido. Bueno, aquí pueden hacer, aquí, a ver. Y es, en vez de u, colocan un medio, diferencial de u, y aquí un medio más 1, aquí un medio más 1. Ya hemos hecho esto, ¿no? ¿Sí o no? Este es u, 3 medios, aquí igual 3 medios, aquí haciendo extremos y medios, 2 tercios, u, 3 medios. Lo hicimos. Sí, me acuerdo. Ya, eso es. Y luego, una vez que he integrado, ahora vuelvo a la variable original, o sea, un medio. Aquí puedo hacer simplificaciones y aquí va a quedar 2 sobre 15. ¿Cuánto valía u? Era 5x más 1 y todo esto elevado a la 3 medios. 3 medios. Y listo. ¿De acuerdo? ¿Han entendido? Perfecto. Entonces, así se hace por sustitución. Bueno, a ver qué. No sé si es voy a borrar ya todo esto. Voy a borrar. Y bueno, no sé si eso era la respuesta. Ahí está la respuesta. Sí, lo mismo nos ha dado. Ahí está. 2 sobre 15, 5x más 1, todo eso elevado a la 3 medios. Perfecto. Ya. Entonces, hasta aquí. Ya es hora. Vamos a detener la grabación. Listo. Ya, entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta más. Hasta aquí sería el avance. ¿El examen cuándo es? ¿La próxima semana? Porque creo que este fin de semana van a dar de álgebra, ¿no? Y generalmente una semana después es de cálculo. Sí, aquí he considerado que la constante es 0. He considerado, pero si quieren pueden trabajar con la constante también.
¿En dónde tenían que colocar? A ver. Ah, miren, está bien. Aquí tendrían que colocar la constante, si quieren con la constante. Aquí. Ustedes saben que aquí es la constante, aquí, más una constante. Ahí tenían que colocar una constante y luego distribuyen y aquí les va a quedar más 1/5 por una constante. A este le llaman constante, aquí pueden colocar constante C sub 0. C sub 0 y este C. Y al final van a tener 2/15, 5x más 1, todo esto a las 3 medios, más una constante. Y ahí terminaría, ¿no? Pero esa constante pueden suponer que es 0, para que estén más cómodos, digamos, para que no se compliquen. Yo generalmente asumo que es 0 ya, listo, así no me complico. Porque a veces hay que hacer operaciones y todo eso, ¿no? Pero hay veces que, como les digo, nos sirve. Por ejemplo, en cálculo 3 les va a servir mucho esto de las constantes, porque gracias a esas constantes van a poder determinar las soluciones. Pero en cálculo 1 no tanto. Sí, en todos los ejercicios pueden suponer que la constante es 0. No hay problema. No hay problema. Porque es para cualquiera. En particular para 0 pueden colocar. En cálculo 3 sí van a utilizar esa constante. Va a ser fundamental para hallar las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero en cálculo 1 no se necesita, no lo que vi. Tal vez cuando les dan las condiciones iniciales, ¿no? A ver, no creo que utilicen. No lo vi. Pueden suponer que es 0, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, el día miércoles, jóvenes. Cuídense mucho. Chau, chau. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, Ulises. Chau. Nos vemos.